Bueno, vamos a comenzar esta lección 2, ¿ya? El curso abordando el Tanaj o abordando la Biblia hebrea. Esta lección 2 tiene como título, como pueden ver en la diapositiva, ¿quién escribió la Torá según la Torá? Esta es la lección 2. ¿Quién escribió la Torá según la Torá? Y recordemos que, como habíamos visto en la clase anterior, la tradición judía, incluso la cristiana, atribuye la autoría del Pentateuco, ¿ya? O la Torá a Moisés en el siglo 13 antes de la era común. Un segundito, un segundito. Y que se me pegó un poquito la. Ahí sí. ¿Todavía se ve la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, sí se ve. Ya, ya, ok. Un segundito antes de. Que se me anduvo pegando esta cosa. Ya, a ver. Eso es la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, More. Ya. Entonces, sigamos entonces. Ya. Entonces, eh, como pueden ver, vamos a pasar ahora a la segunda diapositiva. ¿Ya? Aquí nos dice la diapositiva que durante los últimos 2 siglos el consenso generalizado entre los estudiosos de la Biblia ha sido, ha sido que el Pentateuco es un extenso compuesto formado de múltiples fuentes. Fueron escritas por diferentes personas o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo. Sin embargo, algunos estudiosos han cuestionado este consenso. Tenemos dos posturas, ¿cierto? La tradición judía, como habíamos dicho en la clase anterior, atribuye la Torá a Moisés, pero hay un consenso académico que dice que la Torá no fue escrita por Moisés, ¿cierto? Fue compuesto, ¿cierto?, por múltiples fuentes, ¿ya? Que fueron escritas por diferentes personas, o sea, diferentes autores o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo, ¿ya? Sin embargo, hay algunos académicos que también cuestionan esto, ¿ya? En fin, entonces, eh, vamos a ver que hay personas, ¿cierto?, que han estudiado la Torá, ¿ya?, de una forma minuciosa. Y el contenido de este libro, ¿ya? A estos libros me refiero a los 5 primeros libros de la Torá, ¿cierto? Que lo conocen como Génesis, Levítico, ¿cierto? Números, eh, Deuteronomio, ¿cierto? Y me falta uno, y Génesis, ¿cierto? Esos son los 5 libros que se le atribuye a Moisés, ¿cierto? Pero hay personas que han estudiado de forma minuciosa estos documentos, ¿ya? El contenido de estos libros. Y este estudio ha sido un estudio que ha tenido milenios, ¿ya? Se han debatido muchos aspectos del contenido de estos libros, ¿ya? Incluido se debate mucho su autoría, o se ha debatido mucho la autoría de la Torá, ¿ya? Tradicionalmente, según la tradición, ¿cierto? Se ha leído el Pentateuco como una sola obra, ¿ya? De un solo autor. De ahí el nombre popular que conocemos como los 5 libros de Moisés. Sin embargo, ya en el siglo XVII, ¿ya?, hay algunos estudiosos, ¿cierto?, eruditos bíblicos, que comenzaron a cuestionar la tradición, ¿ya?
comenzaron a cuestionar de que Moisés era el que había escrito el Pentateuco, ¿ya? Y postularon que la composición fue por diferentes autores, ¿ya? O sea, habían diferentes escribas. Ahora, este enfoque del estudio de la Torá, del Pentateuco, y de otros también, de otros documentos bíblicos, ha crecido enormemente en los últimos años, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han encontrado más evidencias arqueológicas, hay estudios filológicos, ¿cierto? La historia, eh, etcétera, ¿ya? Todo esto eh, revelado ciertas nuevas evidencias, ¿ya? Lo cual ha hecho More, que... disculpe un momentico, pero no escucho, no escucho. No sé si tengo problema acá o A ver, deme un porque se segundito. bajó, estaba bien, pero ya no ¿Ahora escucho. me escuchan? Se escucha muy bajito. A ver, déjenme arreglar el audio. Denme un poquito. Se me escucha bien. Entonces puede ser. Tengo todo el volumen acá. Tengo todo el volumen. Bueno, ya igual me puse los auriculares, así que bueno, ¿Me tranquilo. escucha mejor? Sí, lo tengo al 100% el volumen. Sí, sí, listo, no se preocupe. Ok, Sí. ya. Sigamos entonces. Entonces, estaba diciendo que hay muchos o varios, ¿cierto? Eruditos bíblicos que han estudiado en la Torá, ¿cierto? Y, y vamos a ver que vamos a encontrar con hartos detalles, ¿cierto? Hartas sorpresas en esta segunda lección. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que veamos la redacción contra las críticas de las fuentes, ¿ya? Hay una crítica literaria con respecto a las fuentes de la Torá, ¿ya? Durante los últimos 2 siglos, ¿ya? El consenso ha generalizado entre los estudiosos de la Biblia que ha sido que el Pentateuco es un texto compuesto formado por múltiples fuentes, ¿ya? Y fueron escritas por diferentes autores, como dije anteriormente, grupos de personas. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, en mis notas, ¿ya? Tengo a un autor que se llama Joshua Barman, ¿ya? Por ejemplo, este académico, un estudio, que es un estudioso, en este caso, de la Biblia, de la Biblia, ya del Tanaj. Él es de la Universidad de Bar Ilan. Escribió recientemente un artículo titulado La corrupción de los estudios bíblicos, ¿ya? En el que cuestiona si algunas de sus conclusiones centrales realmente merecen el alto pedestal en el que han sido colocadas. Sostiene que el gremio de críticos, ¿ya?, de fuentes ha sido incapaz de desarrollar un canon de mejores prácticas y normas aceptadas en la búsqueda de las supuestas etapas anteriores del desarrollo del texto bíblico, ¿ya? Y bueno, y hay otros académicos que opinan algo similar, como por ejemplo, hay un académico que se llama Berman, ¿ya? Y él dice que esto se debe a que los críticos de fuentes se basan en una justificación francamente institucionista para sus métodos, una confianza que los ha llevado a la confusión y una crisis profesional. Concluyen que los críticos de fuentes están básicamente involucrados en una búsqueda elusiva de las fuentes del Pentateuco, ¿ya? Dice, cree que la crítica de fuentes está en crisis debido a la incapacidad fatal de la disciplina para autocorregirse y esto se perpetúa por una especie de negación. O sea, hay críticos ya que incluso critican a los mismos críticos de la Biblia, en sus hipótesis, en sus tesis, ¿ya?
Pero vamos a ver en esta clase de hoy. No me voy a centrar en lo que digan específicamente los académicos, ¿ya? Vamos a ir directamente a las escrituras, ¿ya? A la Torá en este caso que estamos viendo. ¿Qué nos dice la Torá con respecto a quién fue el autor, ¿ya? Autor de la Torá. Eh, Hay críticas de las fuentes bíblicas que son fuentes explícitas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea que se encuentra en base a la crítica de las fuentes, a saber que el Pentateuco fue escrito sobre las fases de fuentes anteriores y que incorporan estas fuentes o partes de ellas, encaja con lo que sabemos sobre los libros bíblicos según su propio testimonio. Me refiero al testimonio de la Torá. El propio Pentateuco hace referencia, como vimos en la clase pasada, de ciertos libros. Deme un segundito, estimados, que tengo aquí a mi hijo que me está interrumpiendo un poquito. Deme un segundito. Deme un segundito. Voy a tratar de mutear esto. Deme un segundito. Disculpen la interrupción. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían fuentes literarias, ¿ya? Otros libros que en el mismo texto del Tanaj se mencionan, ¿ya? Por ejemplo, habíamos visto en la clase pasada alguna de estas fuentes en cuanto al libro de Yashar, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo texto de Josué, en el capítulo 10, versículo 13 y 2 de Samuel 1:18, se habla del libro de Yashar, ¿ya? En el libro también, en Primera de Reyes 11:41, se menciona el libro de los Hechos de Salomón o de Shlomo. En Primera de Reyes 14:19, también en Segunda de Crónicas 33:18 y Segunda de Crónicas 24:34, ahí podemos ver los libros de los anales de los reyes de Israel, ¿ya? También en Primera de Reyes 15:7, el libro de los anales de los reyes de Judá. En Primera de Crónicas 29:29, los registros de Samuel el Vidente. En Segunda de Crónicas 9:29, la historia de Natán, el profeta. Los registros de los profetas de Semayá y del vidente Ido. En Segunda de Crónicas 12:15. Perdón. Y los anales de Jehu, hijo de Hanani, en Segunda de Crónicas 20:34. Los registros de Josai o los videntes en Segunda de Crónicas 33:19. O sea, podríamos decir que existía, antes de la composición de la Biblia, existían estos documentos que la misma Biblia o el Tanaj registra. Y esto se toma como fuentes bíblicas o fuentes explícitas dentro del texto, ¿ya? Eh, entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Ya? Con todas estas fuentes que hemos mencionado. Eh, que los autores, ¿cierto?, del Tanakh ya tenían una tradición previa, como habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? O sea, todo lo que escribieron no fue algo que inventaron, sino que ya venía una tradición previa antes que fueran al exilio babilónico, ¿ya? Pero la crítica, ya tenemos por un lado la crítica, que algunos sostienen que estas supuestas fuentes son ficticias, ¿ya? Y que estas afirmaciones se incluyen simplemente en los textos bíblicos para crear un aura de exactitud histórica, ¿ya? Por supuesto, se trata de un debate importante, o sea, esto es un debate, ¿ya? Pero incluso si estas afirmaciones fueran verdad, es evidente que los autores de estos textos
dieron por sentado que era aceptable que utilizaran fuentes, ¿ya? Entonces, tenemos esas fuentes, ¿cierto? Que explícitas, que encontramos en el texto, pero también tenemos fuentes implícitas, ¿ya? Implícitas. Dentro de esas fuentes implícitas, ¿ya? Eh, vemos obras citadas explícitamente, ¿ya? La presencia de fuentes puede deducirse a una lectura inductiva de ciertas pericopas bíblicas, ¿ya? Que se repiten entre otros libros bíblicos. Esto demuestra la dependencia de una fuente compartida o de la dependencia de un libro bíblico, de otro libro bíblico como fuente, ¿ya? Por ejemplo, como tenemos ahí en la diapositiva, tenemos los relatos sobre el asedio de Sennacherib, ¿ya? Como lo podemos ver ahí en Isaías 36, 37 y en Segunda de Reyes 18, 19, ¿ya? La conquista de Judá por Nabucodonosor en Segunda de Reyes 25 y Jeremías 52. Grandes porciones, perdón, de Samuel, ahí lo vemos en Reyes y en Crónicas, ¿cierto? La oración de David después de ser salvado por Saúl en 2 de Samuel 22 y Salmo 18. La lista de los que regresaron del exilio tenemos ahí en Esdras 2:2 al 64 y Nehemías 7:7 al 66. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas fuentes implícitas, ¿ya? Que se menciona ahí en el Tanaj. Estos textos no hacen referencias cruzadas entre sí, ¿ya? Ni afirman que utilizan fuentes, pero como tenemos ambas versiones, sabemos que al menos una de estas lo es, ¿cierto? O quizás ambas. También recordemos que en la misma Torah tenemos lo que conocemos como el código de Hammurabi. ¿Se acuerdan lo que se conoce ahí como la ley del talión? ¿Ya? O la ley de los iguales, cuando sale el texto de la Torah, como sale traducido, ojo por ojo, diente por diente, ¿ya? La que se encuentra ahí en el Éxodo 21-24, en Levítico 24-20 y en Deuteronomio, ¿cierto? 19-21. Entonces, la misma regla, con la misma redacción, se encuentran en colecciones de leyes acádicas, perdón, ¿ya? Como en este caso el código de Hammurabi, ¿ya? El código de Hammurabi más o menos data del 196 al 200 antes de la era común. Y este código de leyes fue grabado con piedras siglos antes de que Moisés naciera, ¿ya? Según los registros. Entonces, aquí podemos ver el código de Hammurabi, ¿cierto? Que funciona como una fuente para el autor del Pentateuco, ¿ya? Ahora, las observaciones, ¿cierto? Los estudios académicos demuestran que la crítica de las fuentes tiene sus raíces en las afirmaciones de la misma Tanaj, de la misma Biblia hebrea, ¿ya? Y al menos en teoría no contradice con la autoría única, ya que los autores, incluso los antiguos, a menudo hacen uso de fuentes, ya como hemos visto hasta ahora. De hecho, eh, vamos a ver, por ejemplo, que el Pentateuco, ¿ya? Como dicen la tradición, dicen que tuvo un solo autor, ¿ya? Pero vamos a ver la autoría, ¿cierto? La autoría mosaica o la visión tradicional, ¿ya? Voy a seguir con la siguiente diapositiva. La autoría mosaica, ¿ya? O autoría del mosaico, en la visión tradicionalista.
Entonces, ¿qué dice la visión tradicionalista para sustentar de que la Torá fue escrita por Moisés? Ahora, o sea, aquí estamos viendo las dos caras de la moneda. Las ediciones antiguas, dicen, a menudo asumen e implican la autoría mosaica en el Pentateuco. Por ejemplo, tenemos los libros de Josué, en el capítulo 8, versículos 31, 32, 23, 6, y en Primera de Reyes 2, 3, 2 Segunda de Reyes 14, 6 y 23, 25, eso se refieren a la Torá de Moisés, o al rollo de la Torá de Moisés, ¿ya? Aunque es probable que sean referencias a algunas de las formas, ¿cierto? Según algunas opiniones académicas, algunas de las formas de Deuteronomio, y no toda la Torá en su forma actual, ¿ya? Otro dato muy importante aquí que los libros mucho más tardíos, vemos por ejemplo en Esdras 3.2, 6.18 y 7.6, y Nehemías 1.7.9, 8.1, 14.9, 14, 10.30, 13.1, y también en Daniel 9.1, 13, y Crónicas, segunda de Crónicas 23.18, 30.16, 24.14, también hace referencia a la Torá de Moisés o parafrasean leyes del Pentateuco como las leyes de Moisés, ¿ah? O las instrucciones de Moisés, en otras palabras. Así que tenemos aquí, esta es la visión tradicional, ¿ya? De lo que, la tesis, podríamos decir, que tiene la tradición judía, ¿ya? Entonces, suposiciones similares se pueden encontrar en otros autores antiguos, ¿ya? Como por ejemplo, tenemos a Filón de Alejandría, ¿ya? De Alejandría, que falleció en torno del año 50. A Josefo, falleció en torno al año 100 después de la era común, ¿ya? Y, y el escritor cristiano primitivo, Clemente de Alejandría, falleció en el 215, que también decían lo mismo. Decían que el autor de la Torá era Moisés. Pero también dentro de la crítica tenemos la opinión de, por ejemplo, de, este académico llamado Spinoza, ¿ya? Es que él dice que estas afirmaciones que hace la tradición están lejos de ser relatos de testigos oculares, ¿ya? Eh, Más importante aún, dice, no son declaraciones del Pentateuco, sino acerca de él, ¿ya? Eso dice, por ejemplo, Baruch Spinoza. Entonces, vamos a pasar a la otra diapositiva. Y bueno, aquí hoy ya tenemos autoría del mosaico, visión tradicional, lo que también nos dice el Nuevo Testamento, o lo escrito de los primeros discípulos, ¿ya? En Lucas 2:22 se refiere a la ley de Moisés y Marcos 2:19 se afirma que Moisés la escribió, ¿ya? O sea, tenemos aquí fuentes ya un poco más tardía, ¿cierto? Pero no más tardía que el texto Masoreta, porque el Nuevo Testamento antecede al texto Masoreta. Aquí podemos ver que se afirma que el autor fue Moisés, ¿ya? Seguido de una cita de Deuteronomio 25:5. Y también una fuente ya un poco más tardía, como el Talmud de Babilonia, en el tratado de Baba Batra, 14b, 15a, Moisés aparece como el autor del Pentateuco. Entonces, y también tenemos acá suposiciones similares, se pueden encontrar entre otros autores, como dije anteriormente, a Filón de Alejandría, en torno al año 50 después de la era común, y José ya fallecido en torno al año 100, ¿ya? Y el escritor cristiano primitivo Clemente de Alejandría, ¿ya? O sea, ahí tenemos algunos, podríamos decir, testimonios, ¿cierto? En este caso, de algunos historiadores y en los escritos de los discípulos de Yeshua o de Jesús, ¿cierto? Específicamente lo que conocemos como Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces,
vamos a ver, ¿cierto? A la luz de la misma Torá, que voy a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la presentación de Moisés en la Torá. ¿Ya? Vamos a ver que en realidad en el libro del Bereshit, del Génesis, no se menciona a Moisés. O sea, no se menciona como que él fuera el autor de dicho documento. ¿Ya? O sea, eh, esto si lo comparamos, por ejemplo, con el libro de Jubileos. ¿Ya? El libro de Jubileos es una antigua obra judía que la mayoría de los eruditos datan del siglo II, dice lo siguiente. Este es el relato de la división de los días de la ley o de la Torá, tal como el Señor se lo contó a Moisés en el monte Sinaí cuando subió a recibir las tablas de la ley y el mandamiento por la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿qué, con esto qué es lo que podemos concluir? Que Moisés no aparece en el Génesis. ¿Sí? Y en nada de la Torá misma ya implica que él haya sido el autor de este libro. De hecho, se le menciona por primera vez en el Éxodo, ¿ya? Que registra su nacimiento y comienza con la historia de su vida. Eh, y eso lo podemos comparar con este libro de Jubileos que dice ahí. Este es el relato de la división de los días de la ley, tal como el Señor se lo contó a Moisés en el monte Sinaí, cuando subió a recibir las tablas de la Torá de la ley y el mandamiento de la palabra del Señor. ¿Ya? Este pasaje eh, presenta explícitamente a Moisés, ¿ya? Sino no como el autor, al menos como el transcriptor de los jubileos, ¿ya? En cambio, el Génesis comienza con una voz anónima, o sea, el Génesis no dice quién es el autor. Eh, no dice que Génesis que sea el autor, sino el autor es anónimo, ¿ya? Y el autor describe acerca de la formación, de la creación del mundo, ¿ya? Nada en el libro bíblico de Génesis se presenta como si hubiera sido revelado a Moisés el contenido que encontramos en esta literatura, ¿ya? Podemos ver que el Génesis es una historia, ¿cierto? Una narrativa en un lenguaje figurativo, simbólico, ¿ya? Que cuenta acerca de la historia de la creación, ¿ya? Cómo era cómo los antiguos percibían, ¿cierto? Cómo, eh, o cómo entendían, ¿cierto? La cosmovisión que tenían, cómo había sido la creación, ¿ya? Eso en base ya a tradiciones más antiguas que el Génesis. Entonces, como dije anteriormente, nada en el libro de Génesis se presenta como si hubiera sido revelado a Moisés, ¿ya? Es simplemente una serie de historias contadas por un autor anónimo, ¿ya? Eso dicen algunos académicos, o por autores anónimos, ¿ya? La diferencia, como podemos ver del autor de Jubileos, el lector de Génesis no tendría razón para imaginar a Moisés o cualquier otra persona nombrada como el autor o transcriptor del libro. Otro dato muy importante es que, vamos a ver la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo Moisés se le nombra en tercera persona, ¿ya? Dijimos que no hay Moisés en el Génesis. Ahora fíjense cómo eh, el autor de Números, en el capítulo 2, versículo 3, dice, ahora bien, el hombre Moisés era muy humilde más que cualquier otro sobre la faz de la tierra. ¿Ya? ¿Qué nos da a entender el texto? Que aquí en realidad no fue Moisés quien escribió este documento, ¿ya? Se menciona en tercera persona, ¿ya? Vamos a ver otros pasajes. Un segundito.
Voy a seguir con la diapositiva. ¿Ya? Y también existen relatos en primera persona. ¿Ya? Relatos en primera persona en el Tanaj. Aquí si comparamos lo que vimos en la diapositiva anterior, en comparación con esta diapositiva donde vemos Nehemías 1:1, vamos a ver que aquí se menciona así en primera persona al autor. Por ejemplo, dice ahí Nehemías 1:1, palabras de Nehemías, hijo de Calías, ¿cierto? En el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, en la capital. Cuando en Susa, en la capital. O sea, aquí podemos ver claramente que se menciona en primera persona al autor. El autor mismo se presenta. ¿Ya? Eh, ahora, menos un segundito, voy a correr. Seguimos viendo relatos en primera persona. Por ejemplo, la promesa de Dios a los amalecitas después de una batalla con los amalecitas. Dice el texto 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para que sirva de memoria en un libro y repítelo a Josué. Traeré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? ¿Ya? Que que podemos ver aquí en el texto que vimos de Números 12:3, ¿ya? Por ejemplo, que dice, ahora bien, el hombre Moisés era humilde más que cualquier otro sobre la faz de la tierra, ¿ya? Podemos ver que no solo es una narración en tercera persona, sino que ciertamente no es el tipo de cosas que una persona humilde diría de sí mismo, ¿ya? O sea, no creo, no podemos suponer en este caso de que Moisés escribió eso, ¿ya? Suponiendo que él es humilde, o sea, eh, se ve que es otra persona escribiendo de él, ¿ya? Y lo comparamos aquí con los relatos de primera persona que vimos en Nehemías 1:1, que claramente eh, menciona que es el autor. Eh, ahora vamos a ver lo que la Torá realmente describe que Moisés escribió. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Vamos a mantenerlo ahí. Ya, entonces, vemos acá que la Torá o el Pentateuco no se refiere a Moisés como su autor, aunque sí se refiere a Moisés describiendo pasajes selectos que encontramos en la Torá. Por ejemplo, como hemos visto, espera un poquito, en esa diapositiva anterior que me pasé de largo, dice la promesa de Dios a los amalecitas después de una batalla con los amalecitas, ¿ya? Ahí se puede ver entonces así a Moisés escribiendo ciertos pasajes selectos de la Torá. Y cuando dice ahí, entonces el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para que sirva de memoria en un libro y repítelo a Josué. Traeré por completo la memoria de Amalek, ¿ya? Aquí entonces podemos ver en este pasaje, ¿cierto? ¿Ya? Aquí aparece Moisés. Aquí parece que Moisés debía referirse a la frase, traeré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo, en lo que podemos resumir entonces lo que le sucedió con Amalek, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la otra diapositiva, ¿ya? Donde vamos a ver la colección del pacto. ¿Ya? Aquí en la colección del pacto, después de la sección legal central conocida como la colección del pacto, en Éxodo 20 al 23, la narración dice lo siguiente. Éxodo 24:3. Vino a mí Moisés, contó al pueblo todas las palabras de Hashem, ¿ya? Y todos sus estatutos. El 4 dice, escribió Moisés todas las palabras de Hashem. Según esto, Moisés escribió la colección del pacto en un rollo, ¿ya? Eso es lo que
nos da a entender el pasaje, ¿ya? A ver, voy a pasar al siguiente diapositiva. Aquí podemos ver el decálogo y el decálogo ritual, ¿ya? Ahí en Éxodo 34:27 dice: el Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. El versículo 28 dice: Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas de las palabras del pacto los 10 mandamientos, ¿ya? Las 10 palabras, en otras palabras, ¿ya? Y aquí se ha traducido comúnmente como 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, aunque el texto aquí que hemos visto es un poco difícil de seguir, sugiere que Dios escribe nuevamente el mismo decálogo, ¿ya? En las tablas, mientras que Moisés escribe las reglas del nuevo pacto, ¿ya? El decálogo ritual quizás en un pergamino. Vamos a la siguiente diapositiva, donde vemos la lista de paradas en el desierto, ¿ya? Por ejemplo, el número 33 enumera todos los lugares donde los israelitas se detuvieron en su camino a través del desierto, ¿ya? El capítulo comienza así, dice, el número 33:2 dice: Moisés escribió los puntos los de partidas, etapa por etapa, según el mandato de Hashem. Con esto Moisés escribió esta lista de partidas, ¿ya? Eso es lo que da a entender el texto, ¿ya? Otro ejemplo lo tenemos en la parashá Hasinú, ¿ya? Donde vemos a Moisés antes de morir. Moisés enseña a los israelitas una canción, incluso la escribe. Ahí en Deuteronomio 31:22, aquel mismo día, Moisés escribió este cántico y se los enseñó a los israelitas, ¿ya? Otro pasaje es lo que vemos acá, diapositiva. Vemos el núcleo del Deuteronomio. Lo más cercano que cualquier versículo del Pentateuco llega a afirmar que Moisés escribió la Torá se encuentra hacia el final de Deuteronomio, que dice, versículo 9 del capítulo 31, dice: entonces Moisés escribió esta ley, o sea, esta Torá, ¿cierto? Que la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Hashem, y todos los ancianos de Israel. Todos los ancianos de Israel. A ver, vamos a la siguiente diapositiva. Pero, ¿a qué se refiere esta ley, esta Torá? Aquí el contexto sugiere que se refiere al núcleo del Deuteronomio, que se presenta al comienzo del libro como la Torá. Tenemos ahí en Deuteronomio 1:5. Al otro lado del Jordán, o sea, del Jardín, en la tierra de Moab, Moisés propuso poner esta ley de la siguiente manera, ¿ya? Aquí podemos ver que dice esta ley, ¿ya? Y en Deuteronomio 4:44 dice: esta es la ley que Moisés puso delante de los israelitas, ¿ya? Esta es la ley que puso Moisés adelante de los israelitas. Ahora, analicemos esto, dado que el capítulo 31, ¿ya?, es un relato en tercera persona de lo que hizo Moisés, ¿ya?, después de entregar la ley, o sea, la Torá, a Israel, incluida la referencia en tercera persona a que Moisés escribió la ley. Claramente el autor de este capítulo no cree que lo que estaba escribiendo era parte de la Torá o de ese rollo, ¿ya? En otras palabras, el autor de Devarim o de Deuteronomio, ¿ya?, no Moisés, afirma que en su libro, Deuteronomio o Pentateuco, se incluye la ley que Moisés enseñó a Israel, ¿ya? La Torá que enseñó a Israel y luego escribió,
Ahora, esto no significa que Moisés haya escrito el Deuteronomio, sino que gran parte del Deuteronomio proviene de un rollo que Moisés escribió. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces, estamos hablando acá de la Torá utilizada, que se utiliza, la que utiliza los escritos de Moisés. ¿Ya? Ya. Resumiendo todo esto, en resumen, estos textos no afirman que Moisés escribió la Torá o el Pentateuco, sino que en realidad afirma que Moisés escribió solo ciertos pasajes. ¿Ya? E incluso en estas narraciones, Moisés es mencionado en tercera persona. ¿Ya? La implicación clara es que el autor del Pentateuco de la Torá, que enfáticamente, como dice lo académico, no es Moisés, está diciendo que hizo uso de textos escritos por Moisés, ¿ah? Como la colección de la Alianza, el Cántico de Hasinú, ¿cierto? Entre otros. Y los ha incluido en ese libro, en el Deuteronomio. ¿Ah? Pero también incluyó textos tradicionales que no describen como derivados de Moisés, como la cita del libro de las guerras del Señor, como vimos en la clase pasada, y mencionado en números 21, 13 al 15, el poema de los baladistas sobre Hesbón, ahí en números 21, 27, 30, ¿ya? El cántico de Amalek, por ejemplo, a sus esposas, ahí en Génesis 4, 23 al 24. Probablemente muchas otras fuentes que el autor utilizó, pero no cita. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a ver qué acerca de la datación de la Torá, desde mucho tiempo después de Moisés. Ya vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver con respecto a la muerte de Moisés. ¿Qué nos dice Deuteronomio 34:5? 34:5. Puse 2 veces 5 ahí la diapositiva. Entonces murió allí Moisés, dice siervo de Hashem, en la tierra de Moab. Y el versículo 34:7, el versículo 7, dice, Moisés tenía 120 años cuando murió. Su vista estaba intacta y su vigor no había menguado. ¿Ya? ¿Y qué, qué podemos concluir con todo esto? Que Moisés no escribió la Torah. Como también lo señalan algunos rabinos talmúdicos. Por ejemplo, en Baba Batra 14b, 15a, en Menajot, ¿cierto? 30a, y el comentarista medieval Abraham ibn Ezra, Moisés dice, no pudo haber escrito su propia muerte. Entonces, en base a este pasaje, unos dicen que, algunos comentaristas judíos de la tradición dicen que el que escribió acerca de la muerte de Moisés, ¿cierto? Fue Josué. ¿Ya? Eh, por lo tanto, no fue Moisés porque no podía haber escrito su propia muerte. Y por eso que en el Talmud, ¿ya? De Babilonia se registra la sugerencia de que este pasaje fue escrito por Josué, por Yehoshua ben Nun, ¿ya? Pero lo que en realidad hacen los rabinos acá están eligiendo a Yehoshua o Josué porque él es el sucesor de Moisés, ¿eh? O de Moisés. Por lo tanto, es el más cercano en el tiempo. De hecho, el versículo 9 describe las acciones de Yehoshua o de Josué de la muerte de Moisés en tercera persona y que nuevamente implica que alguien más está escribiendo. O sea, obviamente no pudo haber escrito Moisés, ¿ah? Como dice ahí, voy a poner aquí la diapositiva. Como dice ahí, Deuteronomio 34:9 dice, Yehoshua, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, haciendo como Hashem le había mandado a Moisés. Entonces, aquí podemos ver que la continuación de este pasaje deja claro que el autor no puede ser Josué, ni nadie que viviera en ese tiempo.
Isaías, Deuteronomio 34:10. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien Hashem conociera cara a cara. Deme un minutito, deme un minutito. Ok, disculpen la interrupción. Sigamos entonces. ¿Ya? Habíamos quedado ahí en el programa 34:10. Nunca más se levantó en Israel profeta como Moisés, a quien conociera cara a cara. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la evidencia, ¿ya? La frase está en tiempo pasado. ¿Ya? Esta evaluación solo tiene sentido si la hace alguien que vio mucho después de Moisés, que puede mirar atrás y decir que desde Moisés nunca ha surgido alguien igual a él. ¿Ya? O sea, sería absurdo que Josué hiciera tal afirmación como sería en el caso de Moisés. ¿Ya? Entonces, estimados, eh, esta sería la segunda lección, ¿cierto? Donde vemos claramente, en base a la misma Torá, ¿no? No es necesario ni siquiera, voy a dejar de compartir la diapositiva, no es necesario ni siquiera eh, indagar fuente externa para concluir esta, podríamos decir, esta hipótesis, ¿no? Al final, el mismo texto te dice que el autor no fue Moisés, ¿ya? En la próxima lección, ¿ya? Eh, vamos a ver la hipótesis documentaria. No la voy a ver ahora porque es muy extensa, ya nos tomaría como una hora más, ¿ya? Para tratar la hipótesis documentaria. Vamos a ver ciertas hipótesis que a través del tiempo se empezaron a proyectar, ¿cierto? Acerca de quién fue, cómo se escribió el Pentateuco, la Torá, qué tradiciones están involucradas y quiénes eran los que escribieron estos documentos, ¿ya? Eh, no sé si alguien quiere opinar o- o- o ver, en este caso, una opinión de la apreciación de la clase de hoy día. ¿Ya? No sé si alguien quiere opinar al respecto y le cedo el micrófono. ¿Nadie? Ya, entonces voy a dejar la clase. Disculpe, disculpe, Adelante. hombre. O sea, pero fuentes ya, fuentes ya tardías, no hay, digamos, dentro del pueblo de Israel, ¿quién se le ocurrió hacer? O sea, no hay ningún libro que hable de cómo, por quién fueron recogidos todos los rollos, porque eran unos rollos los que habían, de pieles de animales. Sí, sí. ¿Estás preguntando si hay fuentes explícitas que digan eso? Sí, señor. Aparte de la Torá. Sí, señor. Recordemos que la Torá, pues, aunque ahí habla de escribir, pues, fue transmitida voz a voz. Claro, exactamente. De hecho, como te comentaba anteriormente, hay fuentes, pero no son tardías.
¿ya? Por ejemplo, gentes tardías tenemos, por ejemplo, o sea, que surgieron posterior a cuando la Torá comenzó a escribirse, el mismo Nuevo Testamento, ¿ya? Como te mencioné en Lucas 2:22, ya se refiere a la ley de Moisés y en Marcos 12:19. Y otra fuente, pero más tardía, es el Talmud de Babilonia. Y tenemos testimonios de Filón de Alejandría y Flavio José. Esas son las fuentes que tenemos. Como dije al principio, la Torah fue escrita, ¿cierto? Comenzó escrita aproximadamente, o se comenzó a escribir en el año, perdón, en el siglo XIII, antes de la era común, ¿ya? Y se terminó de escribir tal como lo conocemos hoy en día, con la tradición masorética, ya aproximadamente el siglo IX, el siglo X, después de la era común, ¿ya? De hecho, los textos más antiguos que tenemos son el Códice Alepo y después vendría el Códice de Leningrado, ya son más tardíos, son después de la era común, ya después del primer siglo. Y eso es lo que vamos a ir analizando también, esa fuente, ¿ya? Por ejemplo, el código, el Leningrado, ¿cierto? Esa fuente se ocupó para hacer las traducciones, todas las traducciones de la Biblia, ¿ya? Y el códice Alepo, que es solamente la Torá, pero la- no tiene todos los libros, ¿cierto? Está incompleto, es el más antiguo, ¿ya? Pero, como te digo yo, esta tradición, como vimos en la clase pasada, la Torá ya tenía, se menciona, ¿cierto? Fuentes antiguas que fueron transmitidas después de generación en generación, ¿cierto? De forma oral, o sea, se conservó la tradición judía, la tradición de los antepasados, pero esta tradición no estuvo exento de asimilar otras tradiciones que los judíos absorbieron de Babilonia, por ejemplo, o de los persas, ¿no? Así que todo ese proceso lo vamos a ir estudiando en este curso. Lo que se conoce como, eh, ¿cómo se dice la palabra? Cuando asimilas una tradición externa o ajena a la tuya, licencias culturales, eso lo podríamos llamar así. Los judíos, ¿cierto? Los críos de la Torá y los profetas, y el resto de los escritos, se tomaron licencias culturales, o sea, otras tradiciones más antiguas, externas ajenas a las de ellos, la tomaron para poder permitir ciertas enseñanzas, ¿ya? Que se pueden, ¿cierto?, sacar en alguna enseñanza ética, moral o espiritual. Y vamos a ver esas tradiciones. Vamos a ver que, por ejemplo, dentro del Génesis se encuentran tradiciones de mitos antiguos. Vamos a ver eh, ciertas leyes o códigos de conducta moral, ética, etcétera, que lo podemos ver, por ejemplo, en otros documentos más antiguos, ¿ya? Y esta clase, más que nada, lo que quería transmitir es que la Torá, ¿cierto? No es uno solo el autor, sino fueron más de uno, ¿ya? Y había más de una tradición, ¿ya? Y por eso vamos a ir viendo ciertas hipótesis de ciertas tradiciones, como por ejemplo la hipótesis documentaria que enseña que hubieron 4 tradiciones, pero hoy en día ya dicen que hay 2 nomás, ¿ya? El consenso académico dicen que hay 2 tradiciones, y de esas 2 tradiciones se comenzó a estudiar, o sea, se comenzó a formar, perdón, la Torah, ¿ya? No sé si con eso pude responder. Bueno, no sé si alguien más quiere opinar o dar su apreciación, lo que hemos visto en la clase de hoy.
No, nos va a compartir la diapositiva, ¿verdad? Sí, correcto, sí, lo vamos a compartir. Vamos, y el video también va a estar disponible, ya lo vamos a compartir ahí para que lo descarguen directamente del... ¿no? Bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy día. Al parecer la hermana o el hermano Emerson Aguilar está un poquito ocupado, por lo tanto no creo que pueda opinar. Bueno, hasta aquí dejamos la clase, ¿ya? Esperando que le haya gustado. La clase 1 todavía está disponible para que la descarguen ahí en el grupo, ¿ya? Bueno, esta clase de 2 va a estar disponible mañana para que la descarguen, ¿ya? Voy a dejar de grabar. Un segundito.